Muy buenas, francomizoneros. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Hoy estamos con alguien muy grosso, como dirían mis amigos argentinos. Voy a quitar la música. Estamos con Salvador La Roca, alguien muy grosso, alguien muy grande en España, que podemos decir fue el primer español en ganar el premio Eisner. Voy a saludar a la gente. Y lo tenemos aquí, que bueno, viene a presentar The Horror Country, THC, Horror Country. Y bueno, es un placer que esté por aquí con nosotros. Ahí tenemos a Capitán América, a Lara Croft y a Leonardo DiCaprio. Y nada, la verdad que es un placer conseguir que pudiera venir y poder charlar con él y hacerle algunas preguntas y que pueda hablar de Horror Country, ¿vale? Es un cómic que el guión está hecho por Manuel Carballal, que es un investigador, que sabéis que es un gran investigador en España, y luego dibujado por Salvador La Roca, que ahora sabéis que es un grandísimo dibujante en España, que a mí yo lo leí y me gustó bastante. Supongo que habrá una parte 2, esperemos. El libro por sí no es muy pequeño. Lo tenemos aquí. Voy a ver si puedo acercarlo un poquito. Bueno, pues sin que se me caiga nada, porque tengo aquí el libro también es grueso. Ahí lo tenemos. De Horror Country. ¿Vale? De Salvador La Roca. Lo que yo decía. Salvador, ahí tenemos a Salvador conectado. Capitán América. Aquí Lara Croft, rubio. Y Leonardo DiCaprio. Voy a ver si lo invito y a ver si él opina lo mismo. Y que me cuenta, ¿vale? Pues nada, ya lo tenemos aquí. Voy a saludarle a Salvador, a toda la gente, Pedrero, ¿qué tal, Pedrero? Y que me cuente él qué es lo que opina. ¿Qué es lo que me cuenta Salvador? Aparte que es un grandísimo placer hablar con él. Así con esta, y no pasa nada, ninguna cosa rara, como siempre pasó. Muy buenas, Salvador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Grandísimo. Nada, pues nada, es un placer hablar contigo. Como decía yo, esto es como hablar no sé, con el mejor de España. El, 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 ¿Cómo podemos decir? El otro día estuvimos hablando de ti también, porque fuiste como el precursor, el que fue a Estados Unidos y fuiste el que convenció a mucha gente de Ujú. decir esto se puede ir y ser un dibujante en Estados Unidos y en dibujar en Marvel y dibujar en todo, y fuiste uno de ellos. Hombre, Entonces, yo te agradezco las palabras tan amables, pero bueno, no soy o actualmente nunca he sido el mejor y no, y ahora hay gente buenísima por ahí. también, Uno se defiende, pero hay gente buenísima actualmente en el mercado. no, pero no vamos a decir que fuiste el precursor también, que sí fuiste, Sí, porque fuiste, sí, Carlos porque Pacheco y yo fuiste fuimos los primeros en Manuel llegar allí. Pacheco. Y la verdad, pero no lo hacíamos pensando en que esto pudiera llegar a prosperar en algún momento, sino simplemente se nos presentó la oportunidad y no te creas que es que pensamos mucho en nada, ¿eh? O sea, surgió y nos metimos y hasta aquí hemos llegado. Sí, ¿eh? No, no, Mm. pues a ver, la verdad que mucha gente, pues con el que estuve hablando el otro día, por ejemplo, te voy a decir el nombre, si me acuerdo, bueno, te lo voy a leer porque se me va a olvidar, porque como hablo con tanta gente, con David Valdeón,
Ah, David Me lo dijo. Valdeón, sí. Sí, con David Valdeón me lo dijo. Me dijo, no, mira, fueron ellos, tal, y yo lo empecé a leer y tal, y me dijo, "Oh, pues si ellos pudieron ir, ¿por qué no voy a poder ir yo? Tal, y intentó hasta que pudo ir y trabajar en Marvel, DC, cosas así. Y Me fue y lo alegro. consiguió. Mucha gente, pues, fuiste también de los que tal. Bueno, yo tengo aquí algunas preguntas también. También Sí, tenemos a tu cómic aquí nuevo, THC, The sí, Horror sí, Country. sí. Y Ujú. yo no sé, que bueno, que tengo unas preguntas. Tengo dos preguntas. A ver, tengo las preguntas aquí. Tenía puestas la uno, la 2, la 3 y la 4. Pero no sé si voy a empezar por la 3 y la 4 y luego la uno y la 2. Esto lo tengo un Pues poco. eso depende de ti porque no sé lo que me vas a preguntar. Pero Nada. una cosa sí que te quería comentar. De lo que más interés tengo de en hablar es de THC, porque la Sí. etapa de Marvel la tengo ya como bastante No, atrás no, no. y no. Vamos a hablar, es lo que te digo, son cuatro preguntas de eso y luego vamos a de Horror Country. Vale, Ya, solo son cuatro preguntas y luego vamos a Horror Country, porque una, por supuesto, vale. tengo que preguntarte por lo que es. Por eso te quiero preguntar, que una quiero ser, ¿qué se siente haber sido el primer español en ganar el premio Eisner? Fue una sorpresa que no esperaba, porque realmente yo supe que estaba nominado 4 veces, creo, y me dijeron en Marvel, no lo ganarás, entonces ni te molestes en ir. Y entonces no fui. Cuando me levanté por la mañana tenía un mensaje de Matt Fraction en el email donde me decía que habíamos ganado y tal. La verdad es que fue como muy extraño. Sí, gané y tal, pero no creas que lo disfruté demasiado. Tampoco me felicitó demasiada gente. Entonces, no, nunca tuve la sensación de que aquello era real casi, ¿no? Hombre, lo sé porque lo tengo en mi vitrina y estoy súper orgulloso de él. Y a buena gala que me lo he tomado muy en serio siempre ese premio, ¿no? Hombre, claro, normal, eso es lo que te digo. Y otra pregunta que tengo de esa. ¿Y esa experiencia te dio más confianza para lanzarte a proyectos diferentes, como The Horror Country también? La verdad es que no considero que en ningún momento haber ganado un premio o haberlo dejado ganar me haya dado más confianza o menos confianza. Yo creo que uno es como es y se mete en las cosas cuando cree que se tiene que meter. En mi caso, por lo menos es así. Yo no dije, oye, he ganado un Eisner, voy a ponerme dentro de 10 Ah, años a bueno, hacer un proyecto, ¿no? Que va, para nada. Gané el Eisner, fue un lance más, seguí con mi temporada de Iron Man, que fueron 73 números, y el resto de mi carrera en Marvel se ha desarrollado de la misma forma, supongo, ¿no? Hombre, para muy ellos creo que le sacan más partido a lo de poner de ganador del Eisner y tal, pero realmente yo no he aprovechado eso demasiado, ¿no? Lo que sí que he hecho pues ha sido añadirlo a un bagaje profesional de muchos años en los que he procurado pues hacer cosas que me gustasen y sacar partido de eso, claro. Madre mía. A ver, en teoría va todo relacionado con The Horror Country. No pienses que la pregunta. A lo largo de tu carrera has pasado por superhéroes, ciencia ficción, terror y otros géneros, ¿vale? ¿Qué fue lo que te hizo conectar con una historia como The Horror Country? Que quisieras, o sea, que se basa tanto en investigación como en aventura. Ujú. Yo Mira, lo leí ya, ¿eh? Lo leí, me gustó mucho, te lo digo, a mí me gustó. Sí, a mí, por ejemplo, me gustó mucho también por muchas cosas que salen que aquí en España, pues a la gente española me mola mucho, porque sale gente muy conocida en España y tal, y pues me encanta, me moló eso. Y salís vosotros, que es lo que digo yo, que es sí. Capitán América, Lara Cruz en Rubio y Leonardo DiCaprio de cura, digo. Casi, casi. No, lo que pasa, mira, la labor del dibujante es una labor solitaria. Normalmente los días transcurren en tu estudio tú solo, escuchando pues cosas, ¿no? Si es que te gusta el podcast o la música o las noticias. En mi caso me gusta todo eso, ¿no? Y yo me pongo compañía, ¿no? Entonces me ponía yo sé que hay dibujantes que comparten estudio, no es mi caso. Yo trabajo en mi casa solamente en la parte de arriba y ahí pues me ponía a trabajar desde prácticamente el inicio de mi carrera. Me ponía música pues de los grupos que me gustaban y entonces un día descubrí que el podcast
te lo podías descargar con iTunes, que al principio ten en cuenta que estamos hablando de ya bastantes años, no existía iTunes y para oír un podcast pues tenías que quedarte por la noche, como era el caso, a lo mejor a escuchar La Rosa de los Vientos, que fue el primero que empecé a escuchar. Luego ya cuando el podcast te lo podías descargar, ya me los empezaba a descargar y me oía pues La Rosa de los Vientos y Milenio 3. Y bueno, fueron mi compañía durante toda mi carrera, hasta incluso hoy día, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que yo estaba dibujando en una ocasión la oficina de Spider-Man en el Daily Bugle y se me ocurrió, porque en ese momento estaban las 4 Cs, estaba escuchando a Juan Antonio Cebrián con Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa y Carlos Canales, les estaba escuchando y dije, molaría poner a estos tíos en la redacción del Daily Bugle sin que los americanos lo sepan porque no te lo permitían hacer, ¿no? Querían permisos de decisión de imágenes No se va a dar cuenta. y todo ese rollo, ¿no? Entonces yo los cogí, yo los dibujé y me olvidé. Y cuando el TVO salió en castellano, me llamó Juan Antonio Cebrián, ¿no? Me dijo, oye, que nos has puesto en el TVO y tal. Y yo dije, sí, sí. Dice, pues pásate por la radio y nos lo cuentas. Porque Juan Antonio a esas alturas era invidente. Él había tenido una generación visual y se había quedado ciego, pero de joven sí que había sido lector de Spiderman. Y como que le toqué ahí la fibra ahí juvenil, ¿no? Y entonces me invitó al programa, allí conocí a todos los que hoy en día son mis amigos y la verdad me tiré la noche haciéndoles dibujitos a todos y fue súper divertido. Y desde ese momento ya pasé a ser un Rosaventero premium, digamos, ¿no? Luego vino Milenio 3, conocí a Iker Jiménez, lo conozco prácticamente desde los inicios, ¿no? Y todo fue muy bonito, ¿no? Ahora con Elena Merino hago Elena en el País de los Horrores, que es radio, y todos mis amigos tienen que ver con la radio. Tengo más amigos en el mundo de la radio que en el mundo del cómic, creo yo. Muy cómico, ¿no? Y la verdad es que nos vamos a Madrid una vez por mes y vemos a toda esta gente, hacemos planes, yo qué sé, es muy guay, ¿no? No, la verdad que está guay, que entretenido. Otra preguntita que tenemos aquí. Sí. De todos los estilos y mundos en los que has trabajado, ¿qué crees que has aprendido para poder adaptarte a un proyecto tan híbrido como este? Como el mío, dices. Sí, A ver, todo lo que has hecho hasta el momento en que decides hacer algo es un aprendizaje. O sea, cuando yo hice mi primer TVO de Dark Angel, yo había hecho muchas cosas por forum y pensaba que estaba preparado. Y sin embargo, ahora veo los tebeos y entiendo que no lo estaba, ¿no? Que eran tebeos muy primerizos y todo ese rollo. Pero no importa, porque las cosas las tienes que coger cuando se ofrecen, porque si dejas pasar ese tren, a lo mejor ya nunca más vuelve a pasar, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, pues si no estoy preparado, me preparo. Pero cuando algo surge, lo tienes que coger, ¿no? Y en esa ocasión me han surgido, pues a lo largo de mi carrera, trabajar en diferentes proyectos, unos más agradables que otros, pero siempre me he considerado preparado para hacerlos, ¿no? bueno, bien. A ver, tengo más, vamos muy rápido. Bueno, si Sí, quieres, si quieres me extiendo más, si quieres. ¿eh? Si No, no, quieres, me no, no, extiendo no. más. Cuando vayamos, es que hice pocas preguntas, digo, y a lo mejor se extiende más. A ver, no, no, ahora vamos a Horror Country y tal, y ya te hago yo que te extienda más. De Horror Country, a ver, no es un cómic de terror tradicional, porque no es de terror. No, Es un cómic que lo primero que también vamos a decir que es un cómic que hiciste con Manuel Carballal, que sí. es un pedazo de investigador de la Virgen. Ujú. También vamos a hablar que es brutal. Yo a Manuel Carballal también ya lo sabía hace tiempo también, y no es por Mira, nada. hoy en día es muy común ser investigador de salón, de corta y Mm, pega, ¿no? Nosotros haciendo la radio nos damos, a veces cuando buscas información te das cuenta de la cantidad de corta y pega que hay, ¿no? Manu es de coger el coche e irse a donde sea. Es de esa generación de los JJ Benítez, sí, ¿no? él, David Cuevas. Son gente que cuando tiene algo que investigar, duro que gana, duro que invierte en la investigación, ¿no? Y cogen el coche y se van los días que sean a lo donde sea, hablar con quien sea. Y hacer cualquier cosa que tengan que hacer para conseguir la información que buscan. A mí eso me encanta y es algo que a mí me hubiera gustado hacer y no he podido, pues porque
no era mi labor en la vida seguramente esa, ¿no? Pero la verdad es que siempre me gustó mucho y siempre que yo creo que en toda colaboración tiene que haber una parte de admiración mutua, ¿no? En mi caso, yo sí sentía como lector, pasó lo mismo que como con La Rosa de los Vientos y Milenio 3, ¿no? O sea, de la admiración del oyente o del lector, en este caso de Manu, surgió en su momento la posibilidad de hacernos amigos y no sería yo el que lo iba a bloquear eso, ¿no? O sea, a Manu también le conocí en la propia Rosa de los Vientos, una tarde que me pasé por allí a saludarles y yo que sé, a hablar de algo, no recuerdo qué, y le conocí a él, yo ya le conocía su labor bueno, fue muy gratificante poderle conocer en persona. Era tan buena persona como a mí me había parecido que era, pese a lo vehemente que es cuando entra en la radio y a veces lo bruto que puede llegar a ser. Mira que se lo he dicho veces, digo, la verdad es que no hace justicia a cómo es su forma de ser realmente, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy bonito porque en esta confección de este cómic hemos trabajado mucho Elena Merino, él y yo, y la verdad es que aunque Elena no ha dibujado y no ha escrito, sí ha sido quien ha facilitado muchos de los aspectos de lo que pasa en el cómic, así como leérselo y decir, os estáis poniendo un poquito elevados, hablando de cosas un poco raras, o esto no lo va a entender la gente, cosas así, ¿no? Aquí hay que poner una broma porque esto está un poco serio, etcétera, etcétera. Entonces, ella ha sido una parte activa también y tanto Manu como yo nos hemos autoeditado este trabajo. No hay un editor, nos ayuda en la distribución Shadow Blends, pero no hay un editor porque yo quería mantener los detalles los detalles, no, los derechos de la obra para mí, ¿no? No quería que nadie se los quedara. Pues si publicas en el extranjero o en Estados Unidos o aquí en España, cualquier editorial con la que editas se queda los derechos de la obra y eso era algo que yo no quería para nada, ¿no? Claro, Quería, quería que esto fuera nuestro y nuestro es. Shadowlands nos ayuda en la comercialización, pero realmente es una autoedición, aunque tenemos el ISBN de ellos y todo ese rollo, ¿no? Aquí no, nadie ha tomado decisiones que no seamos Manu y yo y Elena. Y la verdad es que estamos muy contentos con ello, porque también ten en cuenta que antes lo has mencionado un poco de pasada, sale mucha gente famosa en el cómic y yo lo que quería era que, si ahora, por ejemplo, imagínate un editor que dice que tiene los derechos de la obra, me dice, uy, este presentador me hace gracia, voy a hacer una miniserie con él, o con el escritor que tiene una espada en su despacho, que es Arturo Pérez Reverte. Yo no puedo permitir que nadie maneje los derechos de imagen de Arturo Pérez Reverte o de Iker Jiménez. Entonces, fue así como se hizo, se decidió desde el primer momento. Yo pregunté en las editoriales por si alguien se acomodaba a ese requisito. En Estados Unidos, si no llevan capa y vuelan, no les interesa. Y aquí en España sigo pensando que la edición es un poco amateur todavía. Entonces, bueno, con sus particularidades, con su mercado muy particular, yo decidí hacerlo esto por mi cuenta, sin al final la ayuda de nadie. Bueno, veremos a ver qué respuesta tiene por parte de los lectores, ¿no? sí. No, pues bueno, está guay. A mí me gustó, yo lo digo. Mm. Tiene sus toques, tiene sus cosas, y sobre todo, yo te lo digo, a mí, yo cuando leí Salvador La Roca, Manuel Carballal, dije yo, hostia, y esto tiene que ser bueno, esto no puede haber algo. A ver, entonces, claro, a ver, a no ser que hicierais ahí y dijiste, vamos a montar aquí una cosa muy extraña. Ya. Muy malo tiene que ser cuando hay, os Hombre, juntáis ahí. es un trabajo ilusionante porque proviene del Claro. cariño por los temas. O sea, ya te decía que yo oía esos programas y soy un conocedor avanzado de muchas de esas facetas, ¿no? Manu es un experto. Entonces, muchas veces quedábamos y nos poníamos a hablar de cosas y tal, que al final son pasiones, ¿no? Dibujar es una pasión, la investigación es otra pasión y el dibujar temas de investigación es otra pasión también, ¿no? Y a Manu le hacía mucha gracia porque eran cosas que le han pasado a él en realidad, ¿no? Entonces, verlas dibujadas, verlas filtradas por otra persona y dibujadas, le hacía como mucha gracia, ¿no? Entonces, le era muy sorprendente y a mí me resultaba gracioso que alguien me reconociese los méritos, ¿no? Porque ya te digo, trabajas solo en casa y normalmente no sabes qué cara pone la gente cuando te lee y a veces cuando lees algo hay tanto troll que la verdad es que se te van las ganas. Entonces, fue muy divertido hacer este trabajo y la premisa que teníamos inicial y que sigue vigente es divirtámonos. Vamos a hacer algo divertido
que si, oye, si tenemos que volver a nuestras viejas profesiones, pues habrá que volver, ¿qué le vamos a hacer? Pero si esto Sí. funcionase, yo seguramente ya no volvería a los superhéroes. Hombre, claro, es que, a ver, llevas mucho tiempo también trabajando con temas Sí, y que el mercado en Estados Unidos ha cambiado mucho, ya no, las cosas no son como eran antes, ¿no? Y tampoco están muchos de los amigos que yo tenía allí en las editoriales. claro, ha Y, cambiado. y es cierto que todo ha cambiado mucho, y bueno, también hay una saturación del género por mi parte, y que quería algo mío. Sobre todo viene de querer hacer algo que fuese absolutamente mío, ¿no? No una licencia. Yo he trabajado para Marvel durante muchos años, todo lo que he diseñado se lo han quedado ellos. Igual que Lucasfilms, que ni siquiera te acredita, ¿no? Cuando creas personajes para ellos. Entonces, en mi caso, yo ya decidí que quería tener un legado propio, algo que hiciera por mi cuenta y que fuese mío, sin la intervención de, de grandes empresas detrás de ti, ¿no? Tienes riesgos, pero bueno, vamos a por ello, ¿no? Está bien, a mí me encanta y además que lo sacaréis aquí en España, me encanta. Me encanta porque es Sí, lo que más me gusta de todo también es que apostáis por decir, vamos a sacarlo aquí en España con dos cojones, porque me gusta eso, porque es lo que yo apoyo aquí, tío. Que ujú. una persona como tú, que con renombre, porque eres una persona con renombre, que decirle, hay que reconocerlo, y que diga, pues lo voy a sacar, a ver, en Estados Unidos, vale, cosa que, lo que acabas de decir, que no tengan capa y tal, no vendes una mierda, pero bueno, así, aquí sacaste eso, pero bueno, te estás arriesgando a que a la gente no le guste o tal. Pero lo sacaste aquí en España. También podías haberlo sacado en Portugal, podías haberlo sacado en cualquier sitio, pero te lo sacaste Hombre, aquí. es más lógico que lo saque en España, que es mi tierra, que no Ya, en Portugal. vale, la lógica es que sea aquí, también hay que decirlo. Pero, joder, Más adelante intentaré sacarlo en inglés para una edición para el resto del mundo, sí, porque la gente de Shadowlands, cuando lo vio, me dijeron que les parecía muy chula la idea para hacer un juego de rol. Y esa fue un poco el puente que se tendió para cooperar, ¿no? Que ellos, con todo esto, porque además las aventuras son muy modulares, puedes ir añadiendo investigaciones nuevas, etcétera, etcétera, y a todos nos pareció buena idea que pudiese convertirse en juego de rol. Y como en Estados Unidos el rol tiene un tirón importante, pues seguramente sacaremos una edición en inglés y el juego de rol. Esa era un poco la jugada. Antes he visto a alguien que decía que si hemos usado imágenes que ya existían me de quedó un los, poquito. de los invitados y tal, y no. Realmente hay alguna que sí que he utilizado, pero a la mayoría les he hecho las fotos yo. Les he hecho las fotos yo porque tengo el consentimiento de todos ellos, ¿no? Les dije, oye, ¿quieres salir en este cómic y tal? Y muchos de ellos ya eran amigos míos. De hecho, son gente que me ha hecho pasar ratos muy buenos mientras yo trabajaba y que son amigos que he hecho a lo largo de los años, ¿no? Yendo a Madrid y todo eso, ¿no? Y a través de la radio, y a través de terceras personas, en fin, que todos los que aparecen en el cómic son amigos míos. Evidentemente, Jacques Vallée no lo conozco, pero ahora sí. Y a otros muchos también, ¿no? Entonces, sí, me dieron permiso, lo que pasa es que hay algunos que ha sido más fácil acercarme para poder desplazarme, hacerles fotos y a otros no. A otros se las pedía sobre la marcha o incluso me las inventaba o yo qué sé, las sacábamos de internet o donde fuera, ¿no? Pero sí, el permiso, que es lo que importaba en el caso, es que lo tenía de todos. Y de hecho han visto la obra y han quedado satisfechos. Se les consultó, mira, tu personaje va a hacer esto y va a pasar esto y va a pasar lo otro y eso no ha sido ningún problema. A ver qué dicen ahí, Elena. Mira, a Manu no, sigue siendo muy privado para su propia imagen. Sí, de Manu he utilizado imágenes que tenía de cuando él hizo la televisión en Galicia. Y bueno, lo que pasaba era pues que trabajaba con imágenes de cuando él era joven y eso me vino bien porque rejuvenecía a todos los personajes un poquito también, porque para la historia pegaba que fuesen más jóvenes, ¿no? Entonces, mi versión de Stone es más joven, la de Elena también y la de Manu pues también, ¿no? Y es que te lo digo, cuando vi tu versión, veía Capitán América. ¿Veías a Capitán América? Bueno, igual me Veía pasa no veía rejuveneciéndome. Capitán, veía una especie de Capitán América. Veía una especie de Ajá. Capitán América. Y a él veía como un Leonardo DiCaprio, una especie de Leonardo DiCaprio. Una especie de Leonardo DiCaprio. A Se lo, Elena no le veía no le veía un parecido a alguien tampoco. Lo veía a ella
pero Sí, sí un plampimonazo, tal, así. sí, sí. No lo Hombre, de... es que ella es una especialista en artes marciales y conoce una técnica que se llama el Krav Maga, que es Sí, no me bastante, acuerdo. bastante conocida y tal, y tenía Sí, que ponerle pues actitudes que pudiesen ser claro. funcionales para ser practicante de eso, ¿no? Y soy Sí, la sí. Capitana América, dice ella. A ver, es que te iba a decir algo que se me olvidó, pero bueno, ya está. Eh, Visualmente transmite esa sensación de realidad difusa que combina lo fantástico y lo documental, ¿vale? Porque Ujú. claro, en el anuncio también ponéis, hay una cosa que se me quedó, que es historia, tal, con lo de que no hay ovnis, y luego que, bueno, que también hay ovnis, Sí. también, que no hay. A ver, y a mí me dejó muy, muy guay, porque, a ver, el cómic, yo no voy a contar nada, no voy a contar nada, tiene de todo, o sea, tiene de Sí. todo, tiene de Tiene un todo. poco, bueno, nos faltan dinosaurios, pero dale tiempo. Sí, bueno, yo le doy tiempo, que a lo mejor, oye, que hay historia, para poder Sí, sacar sí. dinosaurios. Hay Sí, historia para sí. poder sacar dinosaurios. A ver, Por eso, yo te diría que el 90% de lo que sale en el cómic es verdad. Yo te diría que lo que sale es verdad. Y, y, por eso me explotó la cabeza a mí, por eso te lo digo, pues yendo de sí, mal y todo eso, me explotó la cabeza. los datos que damos, habrá a lo mejor a quien le han parecido que son demasiados, pero son datos reales que justifican que las informaciones son auténticas. Y bueno, el tema es que había que darle un hilo conductor a toda la historia y esa historia tenía que ser un poco fantástica, ¿no? Porque, bueno, Manu tiene muchos cuadernos de campo en donde cuenta sus investigaciones, pero esto no es realmente un cuaderno de campo, esto es una aventura y entonces teníamos que darle un poco trasfondo fantástico y sirvió un poco para elucubrar un what if, ¿no? Un decir, bueno, ¿y si esto fuese así? Y eso es un poco lo que hicimos. En principio iba a ser incluso más realista, pero pensé que no tenía mucho sentido hacerlo tan realista, porque en el fondo era un cómic y el cómic permite hacer según qué cosas, ¿no? Pero hay que hacer un poco aventura, ¿Qué? un poco aventura, un Sí, poco así, claro. que Claro, sea. aprovechar los tres personajes para tocar temas distintos y poder diversificarnos las mataduras que ha tenido Manu a lo largo de toda su vida, porque todo lo que pasa, ya te digo que en el cómic está, hay una escena en donde Helen se tira del avión o la tiran y realmente a Manu le pasó eso también, lo drogaron, tuvo un accidente de coche, todas esas cosas son ciertas. Eso le pasó de verdad. Sí, sí, Eso, sí, claro, eso le hay pasó cosas de que tienes verdad. que las metiste, pero claro, hay cosas que no, A no, que ver, no. él tiene muchas más vivencias que ni siquiera ha contado. O sea, No, porque buah, hay algunas que son un poco incluso demasiado locas para parecer reales o que incluso no nos cuadraban en la historia, ¿no? De tan bestias que eran, no nos cuadraban en la historia y tuvimos que decir, bueno, vamos a coger las que sí que nos cuadran para poder que no sea un disparate de historia esto, ¿no? Porque ya hay gente que le parece que a lo mejor se nos ha ido de la cabeza contando esto, pero realmente todo eso ha existido. Incluso la base 202 en la Antártida, todo eso también ha sí, sí. existido. En No, no, fin. yo sí que hay cosas que sé porque las leí, hay cosas que leí y que sé cosas de tal. Y digo, bueno, me las imagino y tal, pero porque leí cosas de tal, pero a lo de que lo habían tirado a él por un avión y cosas así. Bueno, él se tiró del Él avión. se tiró, se tiró. Aquí a Vale, Elena la hemos tirado nosotros, ahí la tiramos nosotros en el cómic, vale, vale, vale. sí, 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 en el cómic. Sí, No, nada más faltaría tirar a Elena de verdad de un avión. Pero bueno, a ver, espera, este no sé si te lo leí, es un poco. ¿Ves como aquí ya con esto ya alargamos un poco más? ujú. Desde el dibujo de se llama Después de terror convencional. Vamos para acá. ¿El guión está hecho por ti o es una mezcla tuya con Manu? Es una mezcla. Mayormente la base de la historia es de Manu. Lo que Sí, pasa es que Manu no ha escrito nunca cómic claro, y lo que cuando me lo pasó a mí el guión era muy literario y yo sí, lo leí y empecé a darle un poco vueltas a cosas que se podían mejorar, acción donde poder poner acción o elementos que Manu es muy reacio a poner elementos que no ha investigado él, ¿no?
pero en este caso yo pensaba que tenían que pasar una serie de cosas que le diesen cierta vidilla también a la historia y no fuese solamente gente contando algo, ¿no? Entonces se me ocurrió meter el opening de los aviones, luego varias cosas más, referencias aquí y allá, igual que hemos hecho con la segunda parte, que hemos metido también algunas cosas que evidentemente no las ha investigado Manu, pero que forman parte del lore de la investigación del tema ufológico, ¿no? Por ejemplo, en la La segunda segunda parte parte, hemos... la segunda parte, perdona que te corte, la segunda parte me estás contando que hay segunda parte ya. Segunda parte, llevo 72, 3 páginas hechas ya de la segunda parte. Ah, Hay entonces me setenta y estás diciendo tres. que hay segunda parte ya. Vale, vale, Sí, vale, sí, vale, sí, vale. la segunda está en marcha. Esta la acabé este verano pasado y ya me metí. Lo que pasa que desde que tú acabas de dibujar hasta que metes el texto, la maquetación, la edición, todo ese Sí, rollo, claro. lleva un tiempo y aunque la hemos hecho aquí en casa, porque mi hija y mi hijo se dedican también a labores gráficas y tal, me lo han hecho ellos. Pero bueno, yo mientras he ido tirándole también a la segunda parte y la segunda parte, pues por ejemplo, empieza en la Luna. Manu no ha investigado en la Luna, pero Joder. eso es probable que lo acabe haciendo, sí. Seguro, a lo mejor. Ahora hay estos sitios que te llevan a no sé dónde y tal. A lo mejor Sí. termina yendo un día. No se sabe. Termina yendo. Bueno, esto del guión venía con otra pregunta Ah, más. sí, bueno, lo que Eh, me decías. Entonces, yo lo que hice fue decirle, mira, Manu, ¿qué te parece si ponemos este elemento aquí? O aparecemos unos grises allá, o hacemos una abducción, o porque él en principio no habíamos puesto nada de la autopsia alien. Y a mí eso, yo se lo dije, Manu, yo quiero dibujar una autopsia alien. Y sí, ya, pero es que era fake, pues que sea fake, pero la dibujamos. Y de hecho en el cómic consta que es una autopsia fake, ¿no? sí, 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 o sea, Pero yo la quería dibujar y fue muy divertida de hacer porque tenía que parecer orgánulos, ¿no? Tenían que parecer órganos, pero no ser órganos. Tenía que parecer que era funcional sin que fuese reconocible unos pulmones o un corazón. O sea, en fin, tenía su aquel hacer una autopsia de un alien, ¿no? claro. Y me lo pasé bomba haciéndola. Quiero decirte, esas han sido quizás mis contribuciones, ¿no? Un poco las cosas un poco más que pertenecen al lore del tema ufológico. Igual que ya te digo que en esta segunda parte un poco también, ¿no? Pero es lo que disfrutas, es lo que dices tú, que disfrutas al hacerlo tú, que es algo tuyo, que disfrutas Sí, haciendo. claro. Mira, este verano pasado Elena nos dejó su casa. Nos fuimos este verano a Alicante un fin de semana a planificar lo que iba a ser la historia del segundo volumen y nos tiramos un fin de semana los tres reunidos hablando de qué cosas había que poner, qué cosas podían funcionar, cómo debía de no ser o de ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que ahí se construyeron pues los puntos principales de la segunda y parte de la tercera parte de la que costará esta obra, ¿no? Que en principio serán 3 partes y si fuese bien, si funcionase, pues ampliaríamos a más, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta también que tengo. Esta no la tengo apuntada en las de estas que me vienen. No me Dime. acuerdo del nombre. ¿Cómo se llama el perrito? Que no me acuerdo. Alister, Alister, Alice. acabas de Acabo de ofender a poner Elena Alice. muchísimo, porque Elena le tiene un amor a ese perrito y cuando pensamos que teníamos que tener una mascota no hubo ninguna duda, tenía que ser él porque es un animalito que lo queremos todos mucho. Es que Somos además, somos sus papás y sus tíos y la verdad es que Alistair es tal cual es él el TVO, ¿no? Él es un bichete súper majo que nos quiere muchísimo y que cada vez que nos ve se pone la mar de contento, ¿no? y se llama así, ¿no? Se llama Alice Alistair, también. se llama ¿No? Alistair, sí, sí, sí. Eso sí. No, y no hay manera de que podáis ponerle como una especie de poder que no sé, que Hombre, es puede. que no va de poderes. En el cómic no somos superhéroes, no tenemos poderes, sino más allá de ser diestros en lo que hacemos, en la investigación o en disparar. Yo soy un exmarine, Sí, Manu tiene nociones de disparo y de todo eso, de sí. combate, y Elena también, ¿no? Pero no somos superhéroes. Y Alistair lo que es súper amoroso, él es el cariñito de todos, ¿no? Entonces le teníamos que poner en la historia y cuando nosotros nos hemos reunido él ha estado y hace poco hicimos una presentación en Valencia y Elena se lo trajo, porque Elena es de Alicante, se acercó con él y llevábamos un cuñito para que él pusiera su patite y firmó unos cuantos ejemplares también. O sea que, Si os veo por Asturias, yo quiero que me firme Alistair el cómic. hombre, Asturias es más complicado porque Alistair es muy cariñoso, pero un viaje tan largo se pone muy pesado y es complicado hacer una gira de firmas con él a cuestas, ¿no? Pero bueno, ya te digo que si él Bueno, desde oye, luego está encantado.
Me pongo la patita, sí. Sí, Mm. mola, la verdad que mola, que está muy guapo. Eso, que apareciera, me moló, la verdad que está muy, que me hizo mucha Yo ilusión que creo que sacara. está equilibrado los personajes, Mm. incluyéndole a él, ¿no? También A ver, sale mi hijo, también es el recepcionista de la agencia. En bueno, fin, son, tendrá más papel en la segunda parte. La historia está pensada para que sea bonita, ¿no? Lo que pasa es que he cogido personas de mi entorno porque es mucho más fácil hacerles fotos y porque a fin de cuentas se han ganado a pulso su participación en el cómic porque han mm, colaborado conmigo, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Entonces, me resulta muy fácil poderle hacer una foto a un hijo mío que no a una persona que no conoces, ¿no? mm. Pero sí, ellos tendrán sus roles expandidos y la verdad es que va a estar guay. Ah, mira, Victoria de la Roca, eso, dale más papel a tu hijo, dice. Supongo que Sí, será. sí. Bueno, si se hubiera leído el guión de la segunda parte, sabría que tiene más papel. Bueno, ya te digo, a mí lo del perrito, lo de Alastair, eh, me mola mucho porque me moló, porque yo Ujú. tengo animales, tengo dos perros también, y es algo que Sí, me gustó, que saliera un animal y que fuera un animal, que no fuera un perro, lo que te dije, en plan que sí, tuviera poderes y tal, es una sí. broma, en plan, no que tenga Ajá. superpoderes y tal. No, es un perro y que está ahí, que es un perrito, que es el perrito del grupo. Mm. Y la verdad que es algo que me gustó bastante porque lo hace más humano todo. También Y salen los hablando, gatitos, que no lo has comentado, pero también salen los gatitos. Ah, no sé si has mirado al final de la no me historia. acuerdo, es que lo leí cuando salió justo, el cómic ya lo leí, hice un poco de trampa justo cuando salió exactamente, no sé Ajá. si llegó justo, no me lo dijo Hay nada. una escena postcréditos al final de todo, de un Sí, a par de ver, páginas que salen los es gatitos como de la pequeño, agencia. tampoco me puedo acordar de todo exactamente. Ay, Vete al sí, es final. verdad, final, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo. No hace Sí. falta ni que me hables, sí. La Esos historia de los gatitos gatos. Esos gatitos también son gatitos reales, todos Sí. son sus nombres, son su carácter, por eso actúan como actúan, pero también son auténticamente genuinos de la agencia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a mí de las películas de Marvel me hacía gracia el tema de las escenas postcréditos y se me ocurrió que poner una con las mascotas podía ser guay, porque las mascotas el capítulo de ellos se llama THC también, como te veo, pero aquí en vez de Horror Country es de Hungry Cats. Ah, Entonces, de Hungry Cat, que tenían todos hambre y hay un plan para saltar la nevera y bueno, tiene que ver también con Alistair y tal. Y bueno, pensé que no afectaba para nada a la historia, por lo menos para nada malo, y que podía ser entrañable ponerles, pues porque así les recordaré toda la vida, ¿no? sí, a ver, es que está aquí, ¿eh? Lo tengo aquí, es verdad. Es que no me acordaba, ¿eh? Y Ujú. está aquí, está aquí. Sí, Es que, claro, el cómic yo cuando lo vi, cuando dije, hostia, voy a ver, pensaba que era más pequeñito. es Es que ya veis grandote, es mi cara grandote. y el cómic me tapa la cara entera. Así. Y mirar mi barba, que mi barba es larga, ¿eh? Ajá. Y no tapa. Pero está muy guay, porque aparte, a ver, es grande y que está guay, que se explaya. A ver, es un dibujo que ya sabéis cómo dibuja él. Vale, voy a poner algo guapo. Bueno, Hay gente guapo, que sí. no le gusta que haga las cosas realistas, pero es que te digo una cosa, esta historia tenía A que ver, ser realista. es que te Para voy a mí poner esto, una cosa. Ya sí, dijiste que sí. salía, habías dicho que salía una persona, ¿no? ¿Puedo ponerlo? Sí, puedes ponerlo, no te preocupes, puedes ¿Puedo ponerlo. ponerlo? Una persona que sale, que vais a verlo. A ver, es que es brutal. Mm. Vais a ver ahí, tío, y mirar aquí a estos hombres. Entonces, bueno, tío, es una pasada. Entonces, yo es algo que para la gente es algo diferente, para la gente que esté cansado yo no, a ver, no, no soy yo lo siento que te lo diga, Salvador, que ya sé que trabajaste muchos años para Marvel y todo y tal. Ujú. Soy muy de cómic europeo, me gusta mucho el cómic europeo. Que no te Sí. diga, no te digo que no compre cómics de Marvel, porque tengo muchos cómics de Marvel y de DC, ¿eh? Pero Ujú. soy muy de cómic europeo, de cómic español, me gusta también. Y cuando sacaste esto,
me volví loco. Dije yo, bueno, pues yo esto tengo que leerlo y tengo que Pues leerlo. fíjate que me hace mucha ilusión que me cuentes esto porque yo pensaba que quizás el fandom que me seguía con los cómics de Marvel pudiera abandonarme en un proyecto que no tuviera que ver con Marvel, ¿no? No, 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 Entonces, al revés, al revés. que haya personas que sigan el trabajo porque les parece interesante, a mí me motiva mucho como autor, ¿no? O sea, pensar que, bueno, no tengo que pelearme con nadie para que lea un cómic que no tiene que ver con superhéroes está bien. Al fondo es cómic y son aventuras, que creo que es una manera bonita de contar una historia, ¿no? Entonces, No, no, me hace mucha ilusión que así sea, de verdad. es que yo ya te lo digo que, a ver, la gente que le gusta cómo dibujas tú y como todo, aunque sea que lo hayas dibujado de otra manera o tal, le va a gustar cómo dibujas tú. La gente te sigue a ti. A mí una historia más cartoon no me hubiera cuadrado, y más teniendo en cuenta que salía Para esto gente. no. No, para esto no. Y entonces sale gente famosa y yo quería que estuvieran orgullosos cuando se vieran que se vieran guapos, ¿no? Y quería que fueran reconocibles y todo ese rollo. Es que siempre sale alguno que te viene a tu muro a decirte que no sabes dibujar, ¿no? Siempre hay gente que te viene y te dice cosas así porque la gente es así de cariñosa a veces, ¿no? Sí, Por suerte son 100 a uno, ¿no? Yo no. sé que ha gustado la gente que son seguidores míos o por lo menos los que han comentado cuando han comprado la obra, lo han disfrutado y eso es lo que a mí me enorgullece porque yo no he hecho esto por dinero, yo he hecho esto por amor al tema, ¿no? Por placer de contar una historia que de lo tema paranormal no hay demasiado, no hay demasiadas historias y crear esta agencia puede servir para introducir un poco todos esos temas en investigaciones posteriores, ¿no? Incluso, mira, No. por ejemplo, la segunda parte tiene que ver también, salen temas animistas del diablo y de vudú y Eso hay una cosas de pregunta estas. aquí. Sí, Hay una sí. pregunta que te pone misterios en Ah, viernes. sí. ¿Vais a meter más temas paranormales en la segunda parte? ¿Os Sí. seguís centrados en tema OVNI? La segunda parte seguirá centrada, la línea principal es el tema Omni, lo que pasa es que contamos alguna cosa más de algún otro tema, porque queremos que la agencia toque todos los temas, ¿vale? Eh, si esto funciona, se seguirán tocando otros temas y habrá investigaciones de todos los colores porque Manu tiene 53 libros, entonces no hay problema. Tenemos libros suficientes para poder sacar temas. O sea que no os preocupéis, que si esto os gusta y queréis más, va a haber más. Si no podéis hablar con Iker también, que Iker también sabe un poquito. Iker lo ha visto también y, bueno, me dio su permiso él y Carmen, los dos, para aparecer en el cómic. Lo que pasa Mm, que no me he querido aprovechar vale, demasiado de su cariño, ¿no? ya. Y los he puesto haciendo de presentadores y tal, pero la historia principal la llevamos nosotros tres. Vale, 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 vale. Bueno, pero También bueno, sale, mano, también sale Santiago Camacho, sale Javier sí, Sierra, sí, sale un montón de gente y más que van a salir para la sí, segunda parte, sí. ¿no? Es eso, a mí me molaría, yo me gusta mucho el tema paranormal, todo el tema Sí. paranormal. Ya te dije que leo muchas cosas, tengo muchas cosas también de libros, no solo de cómics, de temas paranormales y cosas, o de brujería, o de demonio, o de temas de cosas así, Ujú. de fantasmas, no solo de ovnis. De ovnis, yo en mi cabeza tengo mis movidas y Sí. uno piensa que sí, que no, otros que tal. Bueno, mi pensamiento, sigo pensando, mi pensamiento, yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que sí. Luego cada uno piensa lo que quiera. A mí aquí me demuestran unas cosas que son Ujú. reales, pero mi pensamiento yo pienso Los datos que hay que son son reales. reales. Los Claro, los datos datos que que hay hay son son reales. reales y las Claro, investigaciones que avalan los datos también son reales. Entonces, claro. sí que es cierto que hay una cantidad mínima de cosas que no se han podido explicar y es cierto que es probable que se hagan algún anuncio a lo largo del año un tanto sorprendente, porque no sé si has visto el documental de Prime de la era de la revelación, creo que se llama, cuenta cosas muy interesantes Sí, en Prime. sí, sí, estoy viendo mucho. Y, y bueno, da que pensar, da que pensar. A lo mejor no estamos tan locos. Hay muchos que salen que no hay, que no tienen explicación ninguna. Sí, Bueno, luego también ves vídeos de una tía que está viendo, creo que era australiana, que estaban mm. venidos viendo, ¿cómo era? Unos drones de colores y se estaba volviendo loca. A ver, es que pasa una cosa, y es que hoy en día
las IAs han evolucionado tanto y tan rápido que es muy difícil diferenciar lo que ves si es verdad o no es verdad, por lo menos por la Ya, pantallita, ¿no? Otra cosa es que te pase a ti sí. en persona. Lo que pasa que aún así sigue habiendo gente que está convencida de que eso le ha pasado y hay algunas que se pueden explicar porque, bueno, hay cosas en el cielo que a lo mejor tú no sabes que están, pero están, ¿no? Todo lo de Starlink y hay muchos satélites militares que no te avisan de que Anda, están ahí, ¿no? ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, Manu, por ejemplo, tuvo una experiencia con Javier Sierra en Montserrat que para él es absolutamente inexplicable del todo, de todas las formas que ha intentado darle explicación. Javier Sierra le pasa exactamente lo mismo. A Javier, incluso me comentaba el otro día que a él esa experiencia que tuvo en Montserrat le cambió la vida tanto y tan fuertemente que le hizo cambiar su línea vital casi, ¿no? Y dedicarse un poco a hablar sobre todos estos temas, a escribir sobre temas de misterio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé, es bonito, ¿no? Es muy bonito que una experiencia pueda cambiar tu vida. Casi fue algo místico para ellos, ¿no? Ya, claro, es que es lo que te digo. Yo, Yo como... a mí no me ha pasado nada, ¿eh? O sea, yo no he visto nada en el A mí cielo, sí, no me han a mí sí, coño. aducido ni nada de eso. Pese a que he dibujado muchos marcianos en esta vida, no me ha pasado nada raro. A mí me pasó una cosa una vez, pero claro, no sé lo que era ni nada, entonces no puedo decir qué era. Sé que no es, que era muy rápido y que desapareció, pero Ujú. no se puso delante de mi casa. Bueno, voy a contarlo, qué cojones, aunque me tomen como loco. Se puso, había discutido con mi hermana, tiene que ver con The Horror Country, seguimos hablando de ovnis y de tema de esto, ¿vale? Había discutido con mi hermana y éramos pequeños, lo vio toda mi familia, no lo vi yo solo, ¿eh? Sí. Y era en el pueblo, en Riosa, y eran cuando todavía había farolas que eran así alargadas, Sí. muy grandes, altas, había una plaza donde mi casa, entonces algo vino y mi hermana estaba en la ventana llorando y se Ujú. puso en medio de las farolas y tapó todas las farolas y se puso negro. Sí. Entonces, mi hermana empezó a pegar voces y llegó mi otra hermana primero. Mi hermana la Ujú. mayor fue la que lo vio y yo fui corriendo. Y cuando fui corriendo, yo lo que vi fue ya alejarse. Ya. Mi hermana lloraba más, cada vez más, y mi otra hermana diciendo, me cago en tal, no sé qué. Y yo lo que vi fue ya desaparecer, pero rapidísimo, o sea, de la montaña y hacer y así. Pues. Y me lo dibujó mi hermana, que eran como un triángulo con Ujú. tres bolas blancas que no alumbraban. Eso es lo que me Ya. dijo. Claro, yo no sé lo que es. Yo sé que era algo que yo no sabía lo que era, pero de eso que había extraterrestres o no dentro, eso no te lo puedo decir. Los ovnis triangulares son muy comunes. Los avistamientos de naves triangulares son muy comunes, con precisamente tres luces en los vértices. Y nada, entonces, como se entere Manu, todo sea que se presente y hacerte una entrevista, a ver qué No, tal. más a mi hermana. Mi hermana, desde que le pasó eso, no quiso hablar nunca más de ello. Ya. Mi hermana fue eso, nunca quiso hablar de ello. Se lo preguntas y pasa del tema. Dice, no, no quiero hablar de ello. En Y se quedó traumatizado. nosotros en el cómic tenemos a la primera abducida española que Sí. aparece en la profesora que aparece en la historia es la primera abducida española. Ahora no me acuerdo del nombre. Ay, no me acuerdo, pero sí, sí, Porque no, lo puedo está en los buscar. agradecimientos, ahora no me sale. A ver, que tenemos muchas cosas por aquí. A ver si lo encuentro, ¿eh? No, no, agradecimientos no lo encuentro aquí. Claro, es que es como es pequeño. Sí, sí, ahí. Es que qué rabia da no acordarte de las cosas cuando las tienes en mente. Pero bueno, da igual. Bueno, Por no, no te preocupes. lo que te venía diciendo, ¿no? Que no todas las Sí, personas que aparecen son súper conocidas, sino que en esta era de justicia ponerla porque fue la primera aducida y es muy entrañable para Manu y tanto para Javier Sierra también. Bueno, me parece también justo decir que la gente de Shadowlands nos está ayudando mucho en la edición del cómic. Pese a que no hayan sido los editores per se, sí que nos han ayudado mucho en la comercialización y en llevar la idea adelante porque nos hace falta
aquí cada uno sabe un poco de lo suyo, ¿no? Yo, No, yo sé de dibujar, o eso creo, Manu sabe de escribir, Elena es periodista y sabe cómo contar una historia, pero los de Shadowlands tenían ya su camino hecho y sabían cómo tratar el material en bruto que les ofrecíamos, ¿no? Entonces sí, ciertamente nos han ayudado mucho, es verdad. Próspera Muñoz se llama la chica. Próspera Muñoz, efectivamente. Próspera, no me salía, no me salía. Pues Vale, sí, vale. Próspera está ahí también y ya es muy mayor, pero es una señora muy vivaz y muy amiga de Manu, que la quieren mucho tanto él como Javier, y había que ponerla. No, normal, claro, como pasan esas cosas, eso es muy bueno hacerlo. Bueno, voy a hacerte alguna preguntina más de estas, que queda ¿Vale? poco ya, un poquito. Son las 8 menos cuarto. Nada, a ver, trabajar con alguien que ha dedicado tantísimo tiempo al estudio de fenómenos inexplicables debe ser distinto a colaborar con guionistas habituales del cómic, ¿no? Hubo No es momentos en real, los no. que, Sí, ¿eh? dime, dime. Dime, dime. Hubo momentos en los que su forma de pensar te llevó a No, eso me lo acabas de explicar. Más o menos lo que A ibas a ver, dibujar. un guión es un guión, quiero decir, es una historia escrita en un papel y he tenido más diferencias de estilos trabajando dentro de la propia Marvel que trabajando con Manu. Por ejemplo, cuando yo hice X-Men con Chris Claremont me escribía guiones de 100 páginas. Escribía guiones literarios que yo tenía que desmenuzar en viñetas, en páginas, etcétera, etcétera. Era muy laborioso, pero aprendí a hacerlo. Los de Stan Lee eran muy sencillos, ¿no? Stan Lee era 20 páginas de puñetazos y te decía 20 páginas de puñetazos, ya te apañabas tú. Luego, cuando trabajaba con Matt Fraction te decía cada cosa que tenía que pasar, si el puñetazo se lo tenía que dar en la mandíbula, qué lado y a dónde tenía que caer. O sea, cada uno es un poco sui generis, ¿no? Es a su manera, todos son magníficos, pero no hay dos iguales, ¿no? Entonces, Manu está acostumbrado a escribir para libros y me hacía una cosa a mitad caballo entre una novela y un libro de datos, ¿no? Y un ensayo. Él venía a ser como si yo te contase una película bien contada. ¿Sabes? Que a veces te describe la acción y a veces te dice lo que se tienen que decir los personajes. Entonces, a mí me servía bastante bien. Dentro de cómo es cada uno, a mí me venía muy bien su forma de trabajar, me ha sido muy cómoda porque además, como lo tengo al alcance de una tecla, le digo, oye, mira, la secuencia tal, se me ha ocurrido que si la enfoco desde aquí y la enfoco desde allá, a lo mejor podemos ganar en dinámica o lo que sea, ¿no? Y él suele estar de acuerdo con todo eso. Entonces no es muy interactivo todo, ¿no? Trabajamos muy codo con codo en el sentido de que tengo una duda o se me ocurre ahora, por ejemplo, estábamos trabajando en la luna, ¿no? Estoy dibujando unas secuencias en la luna y la luna siempre ha sido blanca, prácticamente como la escayola, ¿no? Pero estamos trabajando en una zona que está prácticamente en sombras todo el año y es mucho más oscura que la parte blanca de la luna, ¿no? Y estábamos comentando todo ese tipo de detalles porque los documentamos. O sea, no nos lo inventamos, lo estamos documentando todo a ver en qué estaciones, etcétera, etcétera. La luna se ve más oscura por aquí, por allá, en fin, lo estamos intentando hacer todo lo mejor que somos los dos capaces de hacerlo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, otra pregunta aquí que tengo. ¿Hubo alguna anécdota o momento del proceso creativo que tengas, que hayáis tenido ahí, en el que tú pensaste, esto solo podía venir de Manu Carballal? Sí, sí, muchas, muchas, porque Manu es una persona muy particular, él es una persona muy característica, tiene un mucho temperamento. Elena dice que somos hermanos gemelos separados al nacer y yo le entiendo bastante bien, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo veo que a él se le va la pinza, yo reconozco en mí muchas veces también algo parecido. Y nos entendemos bastante bien, pero sí, han surgido cientos de anécdotas muy, muy personales, ¿no? Entre nosotros tres y con Elena también, ¿no? Porque tenemos un chat en donde los tres comentamos cosas y a veces escribimos unas tonterías de premio. O sea, la verdad es que nos echamos unas risas que, por ejemplo, trabajando con Estados Unidos no puedes hacer, pues porque el guionista allí envía su guión, el editor lo revisa y a ti te lo pasan ya completamente cocido, ¿no? Ya no puedes innovar y a veces innovas y te lo hacen cambiar luego, entonces no vale la pena intentarlo. Y de esta forma sí, porque con Manu es todo absolutamente inmediato, ¿no?
Bueno. O yo les consulto, les digo, oye, ¿qué os parece si hago esto? ¿O qué os parecería si metiera esto o lo otro? Y Elena me dice, pues yo creo que ya has hecho demasiadas veces algo raro, ¿no? Déjalo para más adelante. O a este personaje lo volveréis a poner. O, ¿sabes? Muchas consultas que sí que puedes hacer, ¿no? Bien. Bueno, entonces, bueno, son anécdotas. Bueno, hay una cosa que yo quería preguntaros porque me hace gracia, tío, es lo que te digo. El nombre de Horror Country, ¿vale? Tiene unas siglas Sí, que ya. son Tiene que ver con THC, la ¿vale? marihuana. Ya. Aunque Mira. las siglas THC, vamos, bueno, pero esta tiene una pregunta, ¿vale? Va una cosa buena. Aunque las siglas THC hagan sonreír, por el doble sentido, la historia coloca más por la forma en que hace dudar, porque me ocurre la pregunta, ¿eh? Así que déjame decirla. Espera, voy a volver a empezar, que me lío. Aunque las Venga. siglas THC hagan sonreír por el doble sentido, la historia coloca más por la forma en que hace dudar al lector de lo que quiere saber. Ajá. ¿Era esa confusión consciente parte de lo que queríais provocar con el cómic? A ver si No. lo pillo. No, No, ¿eh? lo que queríamos, lo que pasa es que el nombre Manu, cuando se lleva la historia para hacer la suya, cuando ya quedamos de acuerdo en venga, escribe algo, él se lleva el concepto del programa de radio de Elena, que es el País de los Horrores. El programa se llama Elena en el País de los Horrores. Tanto Manu como yo colaboramos con cierta frecuencia con ella en el programa. Y entonces él pensó que trasladar la acción de una agencia de investigación que tuviese el podcast como elemento de contacto con posibles clientes o para contar sus aventuras o lo que fuese, serviría más en Estados Unidos que una agencia de investigación sí puede investigar, aquí en España no. Aquí en España tú no puedes investigar, solamente lo puede hacer la Guardia Civil o la policía, pero en Estados Unidos las agencias sí se pueden contratar para que investiguen. Y entonces el podcast iba a ser algo corporativo donde Elena contase pues algunas investigaciones que habían llegado a buen puerto, pues para entretener a posibles, una manera más de socializar los contenidos de la agencia, ¿no? Que por otro lado es una empresa muy grande que no solamente hace temas paranormales, de hecho no los hace. Investiga fraudes de seguros, congresistas, cosas lo que nos encarguen, ¿no? Entonces, eso en Estados Unidos tenía sentido. Y le dimos muchas vueltas a qué nombre ponerle, si un sobrenombre o no un sobrenombre. Entonces, Manu desde el principio lo llamó The Horror Country por el país de los horrores traducido a pelo, ¿no? Entonces, ya te digo que le dimos muchas vueltas a qué sobrenombre ponerle y al final llegué a la conclusión de que el acrónimo me gustaba. Me gustaba no porque sonase como la marihuana, que me la bufaba bastante, pero sí que quería que a partir de ese momento la palabra THC tuviese una segunda acepción que tuviese que ver con la investigación, ¿no? Y porque no me parecía justo cambiar el nombre del País de los Horrores porque no sé, porque se parecía demasiado en las letras de THC. No, demasiado más visual. Me la bufó ampliamente y al final le llamé THC Sí. y estoy bastante contento de cómo quedó el nombre porque es muy fácil de recordar. Sí, sí, es fácil de recordar encima y además es lo que te digo. A ver, yo no Mm. fumo ni nada, ¿eh? Lo No, digo no, por ni si, yo. por si pensáis que No, fumo no, y tal. que va, Lo que hombre. pasa es que sé lo que es también y tal. Y me hizo gracia en su día. Digo yo, joder, a lo mejor tiene algo que ver también por el tema de que, bueno, contan unas historias que creen, que hacen creer, lo que sea. Es lo que te digo yo, que crees que sabes, pero que no tiene un sentido que te descoloca, que te tal, y a lo mejor puedes, bueno, lo podéis llevar así, como tal. Pues bueno, de Horror Country, THC, bueno, A lo está mejor has guay. descubierto algo, a lo mejor has descubierto la segunda intención de THC que no habíamos pensado nosotros, que era la de estimular la No sé, yo me imaginación de la comí mucho gente, la ¿no? cabeza con la pregunta, ¿eh? Porque dije yo, hostia, esto de Horror Country tiene que, a lo mejor tiene que ver algo. Nosotros queríamos que muchas cosas que se dan por sabidas o por supuestas, el cómic las pusiera de relevancia, ¿no? Y que Mm, recordase que aún hay muchas cosas que no se saben. pues puede ser. Pues mira, a lo mejor hacerte una cosa. Y no lo sé. A lo mejor de tanto comerme la cabeza salió. A ver, una pregunta y luego tengo otra pregunta más. Y ya está, ¿vale? Y ¿Vale? ya acabamos.
Si alguien se acerca a The Horror Country, ¿vale? Está en una tienda de cómics y tal. Si alguien se acerca a The Horror Country y no te conoce ni a ti ni a Manuel, ¿qué crees que será lo primero que le sorprenda de esta obra? Si él abre el cómic, lo ve y tal. El tamaño, seguramente, y el El peso, tamaño, ¿eh? porque son 312 páginas que hacen su bulto. Creo que ha quedado bastante bonita la edición. Creo Sí, que sí, si no lo vas a comprar ni por el autor ni por el artista, creo que lo puedes comprar como objeto bonito. Creo que es una obra que ha quedado muy, muy contundente, muy bonita cuando la examinas. He intentado que lo que ves en la portada no bajase el nivel cuando lo ves por dentro, que es algo muy común al cómic, que embajador, ves la portada muy trabajada y luego el interior es un churro. No he intentado que todo tuviese el mismo aspecto. Y he querido que como objeto fuese un objeto bonito precisamente para esas personas que no nos conocen, ¿no? O porque nadie tiene por qué conocerte así de primeras. A lo mejor estamos abriéndole los ojos a una persona que no ha visto ningún trabajo nuestro y a partir de ahora la conseguimos captar para que sea nuestra lectora, ¿no? Eso es estimulador, ¿no? Me Estimulante. gusta. Me gusta porque metiste mucho de todo lo que más o menos te habla. Por eso, y todo lo que sois, así es lo que te digo, la familia, Mm, todo, sí, y hasta el perro, lo somos las tenéis. cuatro patas del banco, sí. Y tal, tema de movidas, aliens, Mm. tal. Está todo muy, muy guapo, la verdad. Y luego aparte de atrás, así con el ovni. Sí, eso es Montserrat, lo que supuestamente, bueno, una interpretación de lo que pudieron ver en Montserrat, tanto Manu como Javier. Pero sí, yo quería que en la portada, viendo la portada, te hicieses cargo un poco de lo que ibas a encontrar dentro, qué tipo de aventura ibas a encontrar dentro y quiénes iban a ser los que te llevasen de la mano para guiarte toda la aventura, ¿no? Entonces yo quería que eso fuese así y creo que lo conseguí. Yo estoy contento de cómo queda la portada y es difícil que yo quede contento de algo, ¿no? Y en este caso sí, en este caso quedé muy contento y la verdad es que me gusta cómo ha quedado la obra en sí. Es una portada También te preciosa. digo que hay páginas que se han repetido 15 veces, ¿eh? También te digo que Sí, las he revisitado muchas veces todas las noches las miraba buscando errores o mejores maneras de hacer algo y siempre hay algo que a lo mejor se te escapa y la acabas viendo en la revisión 57, pero yo THC me lo he leído muchas veces. es que claro. A mí me encanta lo del perrito, tío. Me encanta, me encanta. Bueno, es que el perrito es así de grande. Es un salchicha, pero encima es que es un salchicha más pequeñín de lo normal. Pequeñín, ¿eh? Este te cabe debajo de un brazo perfectamente y no hace mucho bulto. La verdad es que su carisma supera con mucho su tamaño. Bueno, es una pasada, ya te lo digo. A mí me gustó mucho y yo te lo digo, me gusta mucho la historia. Lo que hicisteis, la historia y lo de España, que te digo que sacases aquí en España, porque eres Ujú. una persona con renombre, que es lo que digo yo, que es lo que siempre dije. Mira, ahora mismo que lo sacaras, me encanta que hicierais eso. Como lector y como seguidor de tuyo, y me gusta. Luego también hay otra parte que me mola eso, que gente como tú y qué más, mucho más gente. Bueno, que tenga, que dibuje, que haya dibujado mucho para Marvel, y diga, no, no, pues yo ahora quiero hacer lo mío y quiero sacarlo, que no se vaya a Francia, que no se vaya a Bueno, tal. yo creo que eso es un momento creativo que en algún momento todos los artistas tienen, ¿no? Al principio dices, yo quiero dibujar a Spider-Man. Y cuando ya llevas muchos años dibujando a Spider-Man, dices, ya, pero yo también tengo cosas que contar, ¿no? Me gustaría tener algo mío porque al final de todo solamente ha sido parte de un equipo creativo que ha trabajado, donde han trabajado otros muchos antes también, ¿no? Y para mí es un honor haber colaborado con todas las franquicias de Marvel. Lo es, y Sí, sí, no claro. voy a decirte que me arrepienta de nada de eso, ¿no? Que va para nada. Me han hecho feliz muchos años, pero es cierto que también hay una serie de cosas que yo no puedo hacer en Marvel y aquí sí me permite experimentar en lo artístico con la composición de la página, me permite poner mi propio color, me permite cambiar a una técnica distinta que la entrega de un cómic de 20 páginas todos los meses. Aquí el TVO tarda año y medio en hacerlo, pero he hecho todo lo que yo he querido, he experimentado todo lo que me ha dado la gana y nadie me ha dicho que no, porque no hay nadie que me pueda decir que no, Eso es lo ya más que guapo. es mío, ¿no? Entonces, ha sido muy liberador en el sentido creativo de decir,
pues mira, de esto sí estoy orgulloso. Hay otros trabajos que tú los ves acabados y no sabes la cantidad de cortapisas que han tenido por parte de los editores o la de problemas que te han creado a la hora de dibujar, porque trabajar para Lucasfilms es un infierno, por ejemplo, a la hora de dibujar de libertad creativa. No te dejan hacer prácticamente nada y tal. Y yo, todo eso, yo lo he dibujado, ha salido el TVO y me he olvidado. Pero no eran páginas que yo habría hecho así, a lo mejor, ¿no? Porque de no haber estado tan controlado por toda esta gente. Entonces, en el caso de THC, se han tomado las decisiones libremente y se ha puesto lo que se tenía que poner para contar la historia. Cuando lo vieron en Estados Unidos me decían, oye, que falta más variedad racial o faltan más mujeres o esto o lo otro. Y yo decía, no, no, el TVO tiene lo que tiene que necesitar para hacer contada la historia de la manera que nosotros queríamos que se contara y así se hizo, ¿no? Y así se Y hará la segunda parte. te decían del tuyo, Sí. que te hacía falta. No, cabrón, no me Y falta nada. porque hay una escena en una barra de bar americano, también me decían que estaba sexualizado. En fin, he oído muchas cosas que No, me hacían gracia, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos cómo de mojigatos está el vaya, mundo ahora, ¿no? vaya burradas, tío. Vaya, madre mía. Bueno, la última pregunta, que es la que hago Venga, siempre a la gente. venga. ¿Qué le dirías a tu yo de 14 años, tío? A mi yo de 14 años, Sí. yo es que nunca he sido mucho de dar consejos ni de recibirlos tampoco. Quiero decir, yo de chaval tenías claras una serie de cosas y siguen siendo igual de claras hoy, ¿no? Lo que sí que pasó es que tuve la suerte de que técnicamente el mundo cambiase lo suficiente como para que ya la distancia no fuese un impedimento y entonces poder cumplirse ese sueño del chaval de 14 años. Si yo no hubiera nacido en una época con internet, no habría podido mandar las páginas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por mucho que lo hubiera dicho a mi yo de 14 años, le habría avisado de algunas cosas concretas, seguramente le habría avisado, ojo con esto, pero yo no creo que un consejo de alguien tenga que cambiar la vida de nadie, ¿no? O sea, No, no. el chaval de 14 años tenía claro lo que le gustaba, ya dibujaba y bueno, nunca en ese momento él no pensaba que pudiera llegar a ser profesional de esto o que a lo mejor en algún momento tuviese que dar hasta entrevistas, ¿no? Pero ese chaval de 14 años tuvo la suerte de coincidir en una época en que una serie de avances le pudieron facilitar mucho su trabajo. Y eso es lo que ha pasado. Pero consejos, yo el único consejo que le puedo dar a todo el que le gusta dibujar es no lo dejes nunca, ¿no? No lo dejes nunca, te salga bien o te salga mal, porque cada uno tiene el talento que tiene y es una escalera de muchos escalones y creo que se va subiendo en esa escalera conforme se practica, ¿no? Entonces, yo no he dibujado siempre a taco en mi vida. Ha habido temporadas que he salido más con los amigos y otras veces que no, pero dibujar ha sido siempre una constante y ya ves a lo que ha llegado la cosa, ¿no? No, a dibujar, y ahora Arturo Pérez Reverte, que es igualito. Mm. Este sí, ya te lo digo, ¿no? Y cuando lo vi dije yo, me cago en la leche, este sí es Sí, Arturo Pérez sí, Reverte. a él le gustó mucho cómo quedó, le Lo gustó vi. mucho cómo quedó. Mm. Era la foto clavada, digo yo, es que no hay fallo, y ahí que eres, bueno, pues no digo nada más. Que me aliento. Vale, bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por pasar por aquí A ti por y haberme preguntado. espero que te lo hayas pasado bien. Claro que Nada, sí. y nada, hasta la próxima, hasta el THC2 de Pues Horror Country 2. esperemos que no sea dentro de mucho. Esperemos que no, que se haga muy pronto y tal. Y si venís a Asturias algún día, ya siempre lo dije, que un cachopo estáis invitados. Lo que pasa es que Muchas sois muchos. gracias. Y el perrito a lo mejor come mucho, ¿eh? Más de lo que yo creo que es lo más paranormal de todo de lo que hay en Sí, el TVO. Como lo paranormal. pongas delante de algo que sea para comer, te vas a sorprender de cuántas cosas caben dentro de la pancha de este Sí, perrito. Sí, bueno, anda. Pues nada, muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias a Elena también, decírselo a ella, que estuve hablando con ella también. sí, sí. Muchísimas gracias a Manuel, que no lo dije nada, pero bueno, a Manu por estar ahí también, y a todos los que aparecen, y al perrito también. Y a Vale, nada, pues, y a ti por contestarme a todas las preguntas, ¿vale? Y pues nos muchas. vemos, espero que muy pronto, cuando salga, ¿vale? Vale, venga. Venga, gracias, Un Salvador. abrazo. Un Venga. abrazo muy grande. Chao, Igualmente, chao. hasta luego. Chao. Ah,